Fíjese que le quiero platicar a usted una experiencia que nosotros tuvimos hace ya algunos años, no sé, 6 o 7 años más o menos, una tarde allá en la iglesia central, en Tlahuicas. Estábamos nosotros reunidos junto con todos los pastores. Creo que estábamos todos los pastores de la cobertura a nivel mundial, porque por ahí andaba el pastor Ferret de Cuba, estaba Rol de Telasco de Haití, estaba Israel Ramírez de Estados Unidos, en fin, creo que estábamos todos. Y tuvimos un invitado muy especial, un hombre de Dios que nos dio una palabra. Fíjese lo que le voy a decir ahorita, una palabra profética a todos los que estábamos ahí reunidos. Y ese día hubo una oportunidad excepcional de probar, de comprobar lo que la palabra de Dios, la Biblia, que escuchen bien lo que le voy a decir, es la única palabra autorizada de parte del Espíritu Santo para considerarse palabra de Dios, la Biblia, y confirmar que lo que la Biblia dice, que la palabra está completa, que toda revelación ha sido dada de manera pública, abierta y directa a través de las Escrituras, se cumpliera, porque recibimos palabra muy bella y muy tremenda, ¿verdad? Así, cada uno de nosotros como ministros, para nuestros ministerios, para nuestras vidas, y hemos visto el cumplimiento de parte de Dios de esa palabra en todo. Ahora, quiero narrarle el acontecimiento para que usted se vaya situando en lo que le voy a hablar. Estábamos reunidos en un salón, todos en sillas que se habían acomodado como en formato de cátedra, es decir, todos mirando al frente, y al frente un atril en donde nos estaban a nosotros compartiendo un tema. De pronto el pastor J.C. Alzamora empezó a pasar por las bancas, y a algunos de nosotros nos dijo una palabra en específico que tenía que ver con nuestra vida personal, pero también que tenía que ver directamente, y aquí es donde quiero llegar, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y fueron palabras de bendición, fueron palabras impactantes, fueron palabras además específicas que fueron inspiradas, yo lo creo firmemente, por el Espíritu Santo al hermano Alzamora, para que nos fueran compartidas a cada uno de nosotros en función de nuestra necesidad y en función de lo que Dios quería hablarnos. Y es curioso porque algunos nos dijeron unas cosas, otras completamente diferentes, algunos no les dijo nada el hermano, y todo esto a mí me lleva a pensar me llevó a pensar en aquel momento que esa diferencia, esa variación en la forma de comunicarse con cada uno de nosotros era una buena señal, era una buena señal de que él no estaba haciendo lo que quería o no estaba siguiendo una fórmula. Los años, el tiempo, le han dado la autoridad que está escrita en la Biblia a sus palabras, porque todo aquello que el hermano J.C. Alzamora nos compartió se ha cumplido al pie de la letra y siempre bíblicamente. Autoridad de la palabra. Este es un término que en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos 50 años, se ha utilizado de manera indistinta para hablar de lo que es bueno y lo que es santo, y también para decir cada cosa más rara, Dios bendito, que bueno, hoy quiero aclararlo porque ha surgido una polémica, no una polémica, pero sí una pequeña discusión en bendición. No crea usted que la gente se está agarrando de las greñas, pero es una discusión seria y una discusión que está tratando de llegar a la luz. Yo le pido al Señor que me permita dar un poquito de luz, porque no voy a hablar por mí, sino precisamente voy a hablar conforme a lo que dice la Biblia.
Y estamos hablando de qué significa o cuál es el fundamento de lo que hoy nosotros, ya con mucha libertad y bastante acostumbrados a utilizar el término, le llamamos palabra profética. Primero que nada, quiero hablarle de un ministerio, que es un ministerio que viene desde los tiempos previos a la fundación de la nación de Israel, desde antes de que el pueblo de Israel existiese. Había hombres de Dios cuya misión era dar una palabra, soltar una palabra en lenguaje humano que provenía del Espíritu Santo de Dios. Y esto, amados, es lo que fue denominado durante las narraciones que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento de la Biblia como ministerio profético. Y en aquel entonces había escuelas de profetas, y en aquel entonces había ministerios proféticos que estaban establecidos claramente dentro del pueblo de Israel y que eran reconocidos incluso por personas de otros pueblos, porque los profetas eran hombres que traían siempre una palabra de gran impacto, porque la palabra profética que era impartida en el periodo del Antiguo Testamento era una palabra que tenía como objetivo el mostrar y el declarar los juicios de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento poniendo atención a esto, a la palabra profética que fue entregada durante el periodo, nos vamos a encontrar con eso, con un ministerio que tenía como objetivo el que los juicios de Dios fueran evidentes a los hombres, porque los hombres estábamos atravesando por un periodo de nuestra existencia en el cual, a través de diversas dispensaciones o diversos procesos por los cuales Dios nos acercó al reino, nosotros con todas nuestras fuerzas, las nuestras, no las de Dios, las nuestras, estábamos luchando por llegar a ser aceptos delante de los ojos de Dios. Y en todo este proceso invariablemente fallamos. En todo este proceso invariablemente fuimos incapaces de llegar a la estatura que era requerida de parte de Dios para que pudiésemos nosotros comunicarnos con Dios de manera directa y sin estorbo de nuestro propio pecado. No lo conseguimos. Este ministerio profético tenía como objetivo el anunciar, primero que nada, el pecado del hombre. En segundo lugar, el juicio de Dios sobre ese pecado. Y en tercer lugar, la respuesta misericordiosa de Dios para que el hombre pudiera ser libre de las consecuencias de ese pecado. Y estas profecías se extendían de una manera maravillosa en un doble cumplimiento que se daba durante el periodo en el cual la profecía había sido entregada, pero también apuntando al tiempo glorioso de la venida del Mesías. Y prácticamente toda la profecía bíblica tiene como fin el anunciar que al final el Señor se iba a hacer cargo del problema, porque no había fuerzas suficientes en el hombre, que era cubierto por la misericordia de Dios, pero que estábamos los seres humanos a la espera de la respuesta definitiva del Padre Celestial, que en su momento se reveló, fue la persona divina de su Hijo, Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a esta tierra y puso punto final a ese proceso, a ese pacto que Dios hizo con el hombre en función de su ley. Para sobrepasado y cumplido ese pacto, se estableciera un nuevo pacto que estuviera ya no basado en la ley, sino basado en la sangre y el cuerpo de Cristo, entregado en la cruz, el cuerpo, y repartido en la cruz para cumplir el antiguo pacto, y su sangre derramada para que el nuevo pacto, el pacto de su sangre que nos limpia de todo pecado, nos diera finalmente acceso a la presencia de Dios. Amén. Y con ello, la salvación, la adopción, la restauración de todas las cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué pasó entonces con el ministerio profético? ¿Qué pasó entonces con aquellos hombres y mujeres que en aquel entonces tenían como objetivo el comunicar y el establecer
su presencia, la presencia de Dios en medio del pueblo, pues que ya no era necesario ese tipo de ministerio profético. Un ministerio profético que estableciera los juicios de Dios, porque el juicio de Dios sobre el pecado ya había sido cumplido sobre la persona de Jesucristo. Amén. Y los profetas, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad ya todos habían muerto para aquel entonces, el último profeta de Israel, antes del Señor Jesucristo, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, perdió la vida al principio del ministerio del Señor Jesús, a manos de Herodes, que le cortó la cabeza. Y se acabó el trabajo profético al estilo del Antiguo Testamento. Viene con el Señor Jesucristo la palabra de vida, porque Él es el Verbo eterno, Él es la palabra de Dios hecha carne, que viene a esta tierra y que ya no es palabra humana establecida a través de la inspiración divina nada más, sino que de hecho se manifiesta de manera literal en la persona de Jesús y posteriormente en su iglesia, en usted y en mí, que somos el cuerpo de Cristo. La pregunta que surge y que en un momento dado ha sido cuestión de esta polémica de la que le estoy hablando es, entonces, ¿el ministerio profético al estilo del Antiguo Testamento existe o no existe ahora? ¿Es o no es necesario? ¿Es o no es de Dios? Yo le voy a dar la respuesta que dice la palabra de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este primer acercamiento que estamos teniendo a este texto, ahorita voy a regresarme un poquito, es lo primero que quiero yo que establezcamos en nuestros corazones. Toda palabra profética, es decir, la palabra profética viene de la raíz profesar, que quiere decir expresar, y teos, que es Dios. Es decir, el profeta es aquel que habla de parte de Dios. Es el profeta. Entonces, nosotros tenemos en el profeta a aquel cuyas palabras no son suyas, que no expresan su voluntad, ni sus pensamientos, ni sus ideas, ni sus decretos, ni sus declaraciones, sino la voluntad, el pensamiento, los decretos y las decisiones que Dios toma acerca de todo el universo. Y nada más. Esto que quede claro, toda la profecía es inspirada por el Espíritu Santo a hombres que hablaron de parte de Dios. Por lo tanto, el primer aspecto de la palabra profética que yo quiero hoy señalar es que toda palabra de profecía es de parte de Dios. No existe una capacidad o una autoridad que sobrepase la autoridad natural que nosotros tenemos. Nuestras palabras solamente tienen poder sobre nuestras propias vidas, porque eso es verdad. Nuestras palabras tienen poder. Nosotros atamos y desatamos nuestras vidas con nuestra lengua, pero no podemos atar y desatar otras vidas. Quien ata y desata, quien liberta y quien juzga es Dios. Así que toda palabra profética ya en el tiempo del Nuevo Testamento, porque estamos leyendo la segunda carta de Pedro, es una palabra que proviene del cielo y que ya está establecida por Dios. Dice un poquito antes, para que entendamos por qué está diciendo esto Pedro. Fíjese bien, dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, estoy leyendo el verso 16, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos presenciales de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios,
Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿A qué se refiere, pues, Pedro cuando habla de esta palabra profética? Se refiere a que la voz de Dios es una voz que viene directamente del cielo. La voz de Dios no necesita hoy que el Espíritu sea derramado sobre toda carne, no necesita que nosotros intervengamos, sino que simplemente nosotros nos prestemos a ser usados para que Dios hable directamente. Por lo tanto, una declaración que es la que disparó toda esta polémica de la que estoy hablando, tenemos que analizarla para entenderla bien. Porque le voy a decir la frase, es la frase de uno de los grandes siervos de Dios que hoy en el siglo XXI comparten y enseñan la palabra. Dice: no me vengas con que Dios dijo si no tiene capítulo y versículo. Mire, no es literal. Quiero aclarar esto. Esta declaración no es literal. No quiere decir que cada palabra que provenga de parte de Dios tenga yo que decirle a la persona a quien Dios me dio una palabra para compartírsela: y esto está en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan. No necesariamente. No se trata de que yo esté citando literalmente el fundamento bíblico. Sin embargo, una cosa que sí es cierta es que toda palabra que proviene de parte de Dios ya está necesariamente expresada en la Biblia. Porque la Biblia es la revelación completa y absoluta de la voluntad divina, de la expresión de Dios y de todo aquello que a nosotros nos ha sido dado. La Biblia está completa. No existe mensaje extrabíblico. No existe mensaje postbíblico. El profeta del Nuevo Testamento es un profeta que lo que hace es declarar la palabra de Dios en el tiempo justo, en el momento correcto, a la persona que necesita escucharla, para que esa persona reciba de parte de Dios un mensaje que de todos modos ya estaba escrito en la más linda carta de amor que se ha escrito jamás para usted y para mí, que es la Biblia. Pero a veces se nos olvida, porque ciertamente es una carta extensa, está llena de promesas, está llena de dirección, está llena de ordenanzas y está llena de visión para nosotros. Pero a veces necesitamos que alguien venga y nos diga: oye, no olvides que la Biblia dice que tú tienes una promesa de sanidad de parte de Dios. No olvides que la Biblia dice que tú tienes un propósito, que es ser mensajero de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvides que Dios ya te dio una promesa de bendición y de salvación para tus hijos e hijas. Y así sucesivamente. Pero todo esto es algo que definitivamente tiene que estar sustentado en las Escrituras. La autoridad de la palabra profética es la Biblia. No es el nombramiento o la posición o el rango que te da el que te digan profeta, o el que te digan apóstol, o el que te digan pastor. Todo eso no te da ninguna clase de autoridad. Eso solamente son funciones que ejercemos en la iglesia. Pero lo que tiene autoridad sobre la vida de cada ministro y que establece la autoridad de su palabra es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cada punto, cada coma es inspirada por Dios. Y aún las traducciones, después de los años que tengo ya viejo de vida en esta tierra, estoy convencido de que aún las traducciones que han sido guiadas por el Espíritu Santo contienen, no todas, aquellas que han sido guiadas por el Espíritu Santo contienen el mismo impacto de autoridad, porque son, aun cuando no sean el idioma original hebreo, la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Y usted confiadamente puede acercarse a su Biblia y abrirla y saber que está hablándole Dios a usted de manera personal. ¿Quiere usted una profecía para su vida hoy? Agarre su Biblia y ábrala donde quiera. Hay miles de promesas para usted. Hay profecía para usted en la Biblia.
Pero tiene que creerle a la Biblia. A veces le creemos más a la palabra de alguien. A veces lo creemos más porque nos lo dijo alguien y nos lo dijo haciendo una oración bien tremenda y se sentía que se derramaba fuego del cielo. O hay otros que dicen, no, es que yo lo escuché en enlace y Dios me habló a través de los medios. Cuando la realidad es que todos los días y todas las noches nosotros tenemos a un ladito aquí la carta de Dios, la carta que Él escribió para usted y para mí, que dice todas las cosas que nosotros necesitamos recibir. Y el profeta del Nuevo Testamento ya no es un profeta de juicio, ya no es un profeta que establezca el juicio de Dios, porque el juicio de Dios fue cumplido en Cristo Jesús. El profeta del Nuevo Testamento es aquel que declara la palabra de Dios, aplicándola por inspiración del Espíritu Santo a nuestra vida aquí y ahorita. Y sí, efectivamente, aunque no se trata de que en ese momento el profeta tenga que darte la cita, sí nosotros tomamos enseñanza de la Escritura y nosotros nos dirigimos a la iglesia de Berea. Fíjese, déjeme leerle este texto para que usted vea a qué me refiero, porque la iglesia de Berea es una iglesia que fue considerada una iglesia sólida, una iglesia madura, e incluso nosotros encontramos un comparativo porque, pues, duramente, ¿no? Vemos que déjenme encontrarlo aquí, permítame tantito. Ya, es que tenía otra versión. Espérenme, ya sabe cómo es esto. Espérenme un momento. Mientras saludamos. Bueno, pues sí, pero no me interrumpas, espérenme. Denme un momento. Es que quiero precisamente cumplir lo que estoy diciendo. Déjeme darle este texto. Fíjese bien. En el libro de los Hechos, capítulo 17. Lo voy a leer desde el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, ahí ya estuvo dura la palabra para los de Tesalónica. Pero de los de Berea dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se da usted cuenta? Recibieron la palabra, pero no se quedaron así. Después fueron a las Escrituras para ver, para comprobar que la palabra de los apóstoles provenía de Dios. ¿Cómo? Comparándola con la palabra de Dios. En aquel entonces no existía el Nuevo Testamento, pero sí el Antiguo Testamento y las Escrituras de la Ley y los Profetas. Y ellos, todos los días diligentemente, escudriñaban las Escrituras para comprobar que la palabra que ellos hubieran recibido de parte de los apóstoles, de parte de Pablo, en este caso, fuera palabra de Dios. Y no tiene nada de malo, y no se estaba menospreciando el ministerio de Pablo y de Silas. No estaban siendo humillados, ni tampoco estaban siendo puestos en duda. Ellos, los de Berea, estaban haciendo lo correcto, que es que la palabra profética estuviera sujeta a los profetas de Dios. El espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas. Es decir, todo aquello que se suelta, todo aquello que se expresa, todo aquello que se entrega como palabra de Dios, debe estar sustentado por las Sagradas Escrituras. Y es bueno y es digno de elogio el que usted, toda palabra que reciba, la compare con la Biblia. Y si se vale también que a quien a usted le da palabra de Dios, le diga, oiga pastor, oiga hermano, hermana, ¿y eso dónde está en la Biblia? Se vale, es bueno, es justo, es santo, y yo le recomiendo en el nombre del Señor que lo haga. Si una persona que le dice que está hablando de parte de Dios se molesta, se ofende o se incomoda porque le pide a usted el respaldo bíblico de su palabra, entonces tenga cuidado. Tenga cuidado. Esto no quiere decir, le repito, que cada vez que alguien hable tenga a fuerza que citar versículo por versículo de dónde proviene lo que Dios le ha dado. Pero sí es necesario que esa
verso exista y que sea comprobable y es bueno y sano, que aquel que lo recibe escudriñe las sagradas escrituras para ver si estas cosas son así. Medite en lo que le estoy diciendo. Es fundamental porque quiero cerrar con una reflexión que probablemente nos pegue a algunos. Muchos hemos recibido palabra profética de parte de hombres que se dicen venir de parte de Dios. Y esa palabra que recibimos no se cumplió. Y eso que a nosotros nos dijeron, es que yo veo que el Señor te va a hacer que te saquen la lotería y que te regalen el avión presidencial. Resulta que pues ni me saqué la lotería ni me regalaron el avión, ¿verdad? Entonces, ¿fue Dios mentiroso? ¿Será que acaso Dios tenía todo preparado, pero es que yo estorbé y entonces por eso la palabra profética no se cumplió? ¿O será que tal vez esa palabra que yo recibí no era de parte de Dios? Aunque tal vez bien intencionada, aunque tal vez en la emoción del momento fue algo que sintió la persona que me lo dijo, pero que no estaba respaldado por el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que una profecía es probada en su cumplimiento. Si la profecía se cumple, era de parte de Dios. Si la profecía no se cumple, no hay pretextos. No hay de que, ay, pero es que tú no lo permitiste. Ay, que es que tú le estorbaste a Dios. No. Si la palabra profética no se cumple, entonces no era de Dios. Porque por encima de Dios nadie puede pasar. Medítelo, piénselo y reciba con toda bendición la palabra divina y escudriñe las Escrituras. Y pregunte sin miedo, ¿dónde está en la Biblia, pastor? Piénselo.